humanidad, ¿no? El hombre siempre se ha preguntado por Dios, por el otro, por un ser trascendental. Eh, y esto lo hemos tenido siempre presente y voy a aclarar un poco más qué entendemos por esta espiritualidad. Para entender un poco más el tema de espiritualidad también tenemos que distinguir qué entendemos por fe, ¿no? Y cómo, qué entendemos por espiritualidad como una herramienta para las emociones. Eh, Entendemos por fe, y esto también lo han estudiado mis alumnos de cuarto del año pasado y lo van a estudiar ahora, eh, como parte de las virtudes teológicas. ¿Qué son las virtudes teológicas? Son estas virtudes que son infundidas por Dios, es decir, que han sido regaladas, son un don, son algo que Dios nos da. Y la fe es algo que nosotros recibimos como un regalo y nosotros lo aceptamos con toda la libertad y con la voluntad y razón, ¿no? Y es por eso justamente que podemos encontrar personas que no tienen fe, no comparten la fe. Sin embargo, eso no quiere decir eh, que, que, que no puedan integrar en su vida la vida de las emociones. Por eso podemos decir que la espiritualidad es una herramienta más dentro del mundo de las emociones. No es el todo, ¿no? Ahí, si Ale puedes apretar en el signo más, ahí está como esta aclaración, ¿no? Las emociones, la espiritualidad que viene de la mano de la fe es una herramienta más en el mundo de las emociones, pero no es el todo, ya que podemos no tener fe y tener una vivencia integrada de las emociones. Pasamos a la siguiente presentación y vamos a entender un poco más porque hablamos de espiritualidad, pero no, por ahí para aclarar un poco a qué nos referimos con espiritualidad, qué es una persona espiritual eh, y qué entendemos por espíritu, ¿no? Eso es un poco complejo, pero voy a intentar resumirlo un poco. Para entenderlo es necesario repasar quién es el Espíritu Santo. Ahí sí puedes apretar donde está el signo de más info. Eh, para entender el Espíritu Santo tenemos que irnos directamente a la revelación. ¿Qué nos ha dicho Dios acerca de quién es Él mismo? ¿No? Eh, Tenemos a Dios que se fue revelando en el Génesis, en la creación, desde Abraham, desde Moisés, y en boca también de los profetas también ha estado. Y tenemos el culmen de la revelación que es Jesús. Y Jesús cuando resucitó eh, en Pentecostés nos deja el Paráclito, nos dice, nos deja al Espíritu Santo. Y, y el Espíritu Santo es quien ha acompañado la vida de las primeras comunidades eh, cristianas y ha acompañado la vida de las primeras comunidades y la vida de la iglesia a lo largo de la historia. Y, y es este mismo espíritu el que vive entre nosotros también y el que nos guía. Eh, este es el principio eh, teológico, podríamos decir, nuestro principio y dogma de fe más importante, ¿no? El dogma de la Santísima Trinidad, y que muchas veces lo desconocemos un poco. Eh, y en este envío que hace Jesús del Espíritu Santo, eh, las primeras comunidades lo viven con todo el fuego en el corazón. Y desde ahí sale el anuncio, desde ahí nace la iglesia, y desde ahí nosotros traemos por tradición nuestro credo, y desde ahí nuestro anuncio del Evangelio. Entonces, en síntesis, podemos entender a la vida espiritual como aquella persona que se deja guiar por este mismo espíritu que Jesús nos dejó, eh, por este mismo espíritu que nace de Pentecostés, podríamos decir, lo que nos deja Jesús en Pentecostés, eh, y que es el espíritu que ha guiado la vida de la iglesia. Pasamos a la próxima presentación. Ahí estaría la síntesis de lo que acabo de decir. Podríamos decir que la espiritualidad cristiana es la manera de vivir bajo la acción del Espíritu, en la que la interiorización del Espíritu de Cristo se transparenta en la vida concreta, ¿no? Podríamos decir que la espiritualidad es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo pueda mover nuestros corazones, nos dé fortaleza, nos dé esperanza y nos dé paciencia. Sin embargo, tenemos que saber entender ahí algo que es muy importante que está al final, que se transparenta en la vida concreta. Y esto es importante entenderlo en la espiritualidad porque no se entiende la espiritualidad como un ensimismamiento, es decir,
no soy yo solamente en el mundo, sino que vivo en sociedad, vivo con mis hermanos, vivo en comunidad. Entonces la espiritualidad tiene que tener esta relación con el otro, esta relación con Dios y esta relación conmigo mismo. Eh, los frutos de la espiritualidad se tienen que ver reflejados también en mi acción social, ¿no? En mi acción con el otro, en mi acción con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, con el que me encuentro en la calle, ¿no? Eh, tiene que tener esta relación y este equilibrio entre mi vida interior, entre mi vida con Dios, podríamos decir, y entre mi vida con los demás y con el prójimo. Pasamos a la próxima presentación, por favor, Al. Bien. Profundizando un poco más acerca de la espiritualidad en las emociones, he retomado un punto de, de una exhortación del Papa Francisco, que es Gaudete et Exultate. Es también un llamado a la santidad y nos da algunos consejos. Eh, Casi en la mitad del libro habla acerca de dos grandes peligros de la actualidad. Uno de ellos es el que he tomado, que se llama el pelagianismo. Ya vamos a entender un poco más a qué se refiere esto. San Agustín decía la siguiente frase, que esta es la frase que nos va a acompañar a la hora de entender la espiritualidad en las emociones. Dice, dame Señor lo que me pides y pídeme lo que quieras. En el siglo V existió un movimiento que se llamaba el pelagianismo, que pensaba y afirmaba que con solo la voluntad humana el hombre podría alcanzar la salvación y su relación con Dios. Podríamos decirlo así en síntesis, mucho más extenso. Y San Agustín intentaba afirmar qué es la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia de Dios? Pasamos a la próxima diapositiva y ahí entendemos qué es la gracia de Dios, cómo la entendemos en nuestra vida. San Agustín decía que la gracia de Dios eh, es un acercamiento gratuito y amoroso de Dios, ¿no? De su bondad que nos ayuda. En síntesis, la gracia es la acción de Dios en el corazón de las personas. Es como Dios actúa en nuestro interior para podernos ayudar a ser mejores personas, para podernos ayudar a vivir de una mejor forma y ser mejores seres humanos, en síntesis. Y esto que les digo que es de forma gratuita, es decir, que no se impone por la fuerza. La gracia no llega por la fuerza a la vida de las personas, sino que nosotros la aceptamos con libertad, tal cual como recién les hablaba de la fe. ¿Y qué ejemplo les podría dar acerca de qué es la gracia? Por ejemplo, cuando yo rezo por alguien, quizás no estoy pidiendo por un milagro, pero una persona que esté pasando por un momento de dificultad, cuando yo pido la gracia, eh, pido que Dios le dé fortaleza, por ejemplo, pido que, que nos dé alegría en tiempos de tristeza y de dolor, que nos dé paciencia en tiempos de espera, que nos dé esperanza en tiempos, por ejemplo, de pandemia. Eh, la gracia de Dios actúa en el corazón de las personas de esta forma. Cuando yo rezo por alguien, eh, cuando yo de esta manera se hace muy presente la gracia de Dios actuando en el corazón de cada uno de nosotros. En este texto bíblico que les comparto, es un texto de Pablo que escribe a los Gálatas. eh, Aquí nos recuerda algunas cosas muy importantes de los frutos de la oración, ¿no? Y los frutos del Espíritu Santo. Él dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y templanza. Sigue extendiéndose un poco más ahí Pablo en su carta. Sin embargo, me quiero quedar con esto como para redondear un poco más, nos vamos quedando con poco tiempo, acerca de qué es la alegría en la oración, del fruto de la alegría en la oración, porque lo dejamos muy descuidado. Acerca de las emociones y los sentimientos, es más, él cuando, para él es muy importante ir anotando, por ejemplo, qué sentimos a la hora de rezar, lo que vamos sintiendo. Dios nos habla a través de lo que nosotros también vamos viviendo y vamos sintiendo en el momento.
Y él habla de dos grandes momentos en la vida que pasamos todos, como recién lo decía y lo aclaraba Cintia. Él habla del momento de desolación, que es un momento como de que no hay como luz a la hora de la oración. Es más, la palabra misma lo dice, desolación es como que no hay sol, no hay luz. Y el momento de consolación, ¿no? El momento de vivir la alegría. ¿Qué dice San Ignacio de Loyola? Cuando vivimos los momentos de alegría en la espiritualidad, nos tenemos que quedar ahí y aprovecharlos, ¿no? Y vivirlos con esa intensidad de la misma alegría. A veces como que vivimos con un malestar en la espiritualidad de sentirnos bien, ¿no? El malestar de sentirnos bien. Y pareciera que en la oración tenemos que sentirnos mal, y no, todo lo contrario. Si nos sentimos mal, bueno, nos sentiremos mal en ese momento y estaremos pasando por ese momento. Pero si sentimos alegría al momento de una oración, quedémonos y aprovechémoslo. Porque, por ejemplo, nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Llevamos 2 días sintiéndonos bien, llevo 2 días siendo alegre. Es como que pareciera que algo sospechoso nos está pasando, ¿no? Decimos, estoy alegre, llevo 2 días siendo alegre, eh, ¿qué me estará esperando el futuro? Entonces es como que no aprovechamos esa alegría del momento y como que estamos muy acostumbrados en la vida espiritual a no sentirnos tan bien, ¿no? A no aprovechar la alegría como la tenemos que aprovechar. Eh, Inclusive muchas veces, alguna vez he escuchado la frase, eh, bueno, estás alegre, algo te estará esperando Dios, ¿no? Y, y la verdad que yo creo en el Dios de la alegría, en el Dios de la felicidad, en Jesús que nos anuncia en la bienaventuranza una felicidad eterna y un Dios que apuesta por la felicidad. Enseguida cuando tengamos un poco ahí la charla de vocación vamos a hablar acerca de esto. Pero Dios no nos está esperando con un momento de tristeza ni de dolor, sino que de alguna forma esa parte de la vida, como decía recién Cintia, también nos prepara, también de alguna forma nos va educando. Sin embargo, eh, en la vida de la oración, lo que yo quiero dejar claro es que podamos vivir y disfrutar de estos momentos de alegría, ¿no? Eh, que es importante también poderlo vivir con, con esta misma intensidad, ¿no? Vivir la bienaventuranza, el centro del mensaje del Evangelio es justamente la bienaventuranza, ¿no? Lo que Jesús nos viene a decir, felices aquellos, ¿no? Este es el mensaje central del Evangelio. Y, y la verdad que me parece como algo importante también poderlo decir y también poder decir que la gracia de Dios que se hace presente en la alegría de la persona, inclusive se transforma, ¿no? En momentos de dificultad se transforma en memoria, recordando aquellos momentos buenos, ¿no? Si alguno alguna vez leyó a Víctor Frank, en el momento en el campo de concentración, él recordando a su esposa y al amor de su vida, él sentía que había un sentido en su vida, ¿no? A través de esta alegría que le daba el recuerdo, ¿no? Cómo la alegría también se transforma en otras cosas. Inclusive, recuerdo también la frase de un jesuita, y con esto termino. Eh, en tiempos de dificultad, en tiempos de, de, de confrontación con el dolor, la alegría se transforma en paciencia, ¿no? Eh, la alegría se transforma en paciencia. Esto también un, como algo muy, muy bueno que nos deja la espiritualidad, de cómo vivimos la espiritualidad en estos días también, ¿no? Vivimos una espiritualidad de la paciencia y de la esperanza, que es la alegría transformada de alguna forma. Así que bueno, ya se hizo la hora, Cintia. Ahí sí podés interrumpir un segundito la presentación, Ale, te lo agradecería. Y podemos ver. Eh, bueno, nos hemos quedado con poco tiempo. La verdad que es un tema para seguir ahondando